Quedaban apenas unos días para que terminara mayo. Claudia Herrera Sala se detuvo frente a la ventana del pasillo de la clínica San Rafael y observó a unos gorriones que chapoteaban despreocupadamente en los charcos del patio. Un gato, con sigilo de cazador profesional, se deslizaba por la verja de madera, acercándose directo a las aves. Se agazapó. Estaba a punto de saltar cuando Claudia abrió la ventana de golpe y le gritó al felino de pelaje atigrado. Tanto el gato como los gorriones huyeron en estampida, dejando un revuelo de aleteos y maullidos en medio del silencio hospitalario. «Vaya escándalo el que armaste», le dijo una enfermera de turno, cruzando el pasillo con expresión de molestia. «Es hora de la siesta. Nadie puede descansar contigo de guardia». Claudia sacó un papel doblado del bolsillo de su bata blanca. «Ya me dieron el alta. Estoy esperando a mi esposo, Ernesto. Siento lo del ruido. No volverá a pasar». La enfermera le lanzó una mirada escéptica y le indicó con un gesto que fuera a esperar abajo. Claudia obedeció. Minutos después, ya estaba sentada en una silla plástica, con las manos cruzadas sobre su vientre, visiblemente embarazada. La puerta principal se abría y cerraba cada minuto. Enfermeros, pacientes, familiares, todos iban de un lado al otro, menos él. Claudia no dejaba de buscar a Ernesto entre los rostros que cruzaban el vestíbulo. Pero su marido no llegaba. Miró el reloj. Otra vez. Pensó en llamar un taxi, pero se detuvo al escuchar una conversación cercana. Dos chicas jóvenes hablaban en voz baja, sentadas un par de sillas más allá. «No sé ni por qué quiero a este bebé», murmuró una, con la mirada fija en su barriga. «El imbécil de Ramiro no tiene trabajo. Yo sí, y encima en dos lugares distintos. Mi mamá tenía razón. Debí haber abortado cuando era tiempo». «Ay, no digas eso, mujer», le respondió su amiga, con tono reprobatorio. «Eso es pecado. Y luego dicen que hay complicaciones, que una no duerme, que se enferma. Yo no me arriesgaría». «¿Y tener un hijo para verlo sufrir si es buena idea?», replicó la primera, con una mueca amarga. «Cuando tu sueldo apenas alcanza para una pieza de 10 metros cuadrados y un futuro que parece un pozo sin fondo, eso sí que es pecado». Claudia ya no escuchó más. Se levantó, recogió sus pertenencias y salió a la calle. Aunque el sol brillaba fuerte, por dentro sentía un frío raro, seco. La conversación la había dejado con un vacío extraño, como si le hubieran dado un golpe donde más dolía. Sabía que su situación era distinta. Ernesto tenía un buen puesto como ingeniero civil en una constructora de Quito. Ella trabajaba en una firma de auditoría. Económicamente, podían tener un hijo, o incluso dos. Pero algo la invadía desde adentro, una mezcla de ansiedad y un cansancio que no sabía explicar. No era miedo al futuro. Era más bien una especie de nostalgia por algo que no sabía que había perdido. Mientras el taxi avanzaba, Claudia observó por la ventana las casas iguales, las personas comunes, los rostros apagados. De pronto, sintió una especie de empatía silenciosa. Recordó que, durante años, también fue como ellos. Sin nombre, sin historia. Cuando Claudia era niña, su sueño secreto no era tener una madre cariñosa, sino un padre. Nunca lo conoció. Su madre, María Eugenia, murió joven, y el misterio sobre su pareja, o amantes, según las versiones, quedó sin resolver. La única que la acogió fue tía Isabel, hermana mayor de María Eugenia, quien dejó su pequeño departamento en Loja para criarla en Ambato. Isabel nunca se casó. Nunca hablaba de hombres. A veces, mientras colgaba ropa en la terraza, decía con cierto sarcasmo: «Más vale un gato leal que un marido desleal». Claudia, en su niñez, no entendía muy bien el chiste. Pero con los años aprendió que no era una metáfora. Su tía tenía 2 gatos y 0 tolerancia a las visitas masculinas. En el colegio, Claudia solía inventarse un papá marino o diplomático para no quedar fuera de las conversaciones. Con el tiempo, dejó de mentir. En la universidad aprendió a valerse por sí sola. Amó, fue amada, la traicionaron, y también traicionó. Pero nada la marcó tanto como el día en que conoció a Ernesto. Había terminado sus estudios en contaduría pública y entrado como asistente de auditoría en la firma Rivela y Ceo.
Seguía viviendo con su tía Isabel. Un día, después del trabajo, decidió dar un paseo por el Parque Ceballos. Alimentó a unos perros callejeros con galletas de soda y ya iba de regreso cuando lo vio, un joven sentado en el borde de la acera, con un suéter raído y los pantalones cubiertos de tierra. Parecía un cuadro salido de otra época. Pero no fue su ropa lo que le llamó la atención, sino sus ojos. Estaban fijos en los restos de comida que los perros devoraban. Tenía una mirada entre hambrienta y resignada, como si cada movimiento ajeno le recordara su propia inmovilidad. Claudia se acercó. Él fingió indiferencia, hizo un ademán con la mano y bromeó. No se preocupe, señorita, solo estoy disfrutando del atardecer de clase turista. Su risa se convirtió en tos. Tos seca, profunda. Claudia lo tocó sin pensar, su frente ardía. Estaba febril. ¿Vas a venir conmigo? Ni se te ocurra decir que no. No hubo discusión. Claudia levantó la mano y paró un taxi. Lo subió, dio su dirección y lo acompañó hasta su departamento. Lo acostó, le dio paracetamol, agua, sopa instantánea. Él ni se resistió. Apenas murmuró su nombre entre sueños. Ernesto, me llamo Ernesto. Al día siguiente, la fiebre bajó. Durante el desayuno, él le contó su historia, había llegado a Ambato hacía 2 semanas para buscar trabajo. A la salida del terminal terrestre, un falso taxista lo llevó a un descampado donde lo golpearon y le robaron todo, incluso los zapatos. Fui a la policía. No me creyeron, dijo Ernesto con voz baja. Me trataron como si fuera un alcohólico o un estafador. Claudia lo escuchó sin interrumpir. Había algo en la forma en que hablaba, en cómo modulaba sus palabras, que no cuadraba con el perfil de un indigente. A los pocos días, Ernesto se recuperó. Claudia le prestó dinero para sacar nuevos documentos y le ofreció ayuda para conseguir trabajo. Su tía Isabel, al volver de un viaje, notó algo extraño en su sobrina. Claudia se mostraba distante, sonreía sin motivo, caminaba como flotando. Pero no preguntó. Ya conocía ese brillo en los ojos, era el brillo de alguien que estaba a punto de enamorarse, o ya lo estaba. Un mes después, Ernesto tenía empleo en una firma de obras viales. El primer día de cobro, la invitó a cenar en el restaurante Mirador. Le encantó. Allí, entre ceviche de camarón y vino barato, le propuso matrimonio. Claudia aceptó. Era absurdo, prematuro, impulsivo. Pero también era sincero. Siguieron la boda civil, el traslado a un nuevo departamento cerca del paso lateral, y luego la gran noticia: Claudia estaba embarazada. La vida tomó velocidad. Recién cuando ingresó al hospital para su control prenatal, Claudia tuvo tiempo de reflexionar. Fue ahí, en medio de otras embarazadas, escuchando historias de abandono y miedo, que se dio cuenta de que su felicidad apenas estaba comenzando. Lo anterior había sido solo el prólogo. Esa tarde, al salir del hospital, Claudia cambió de rumbo a mitad de camino. Le pidió al taxista que la llevara a la oficina. Hacía casi un mes que no pasaba por allí y ya comenzaba a extrañar su rutina, sus colegas, el ruido del escáner y hasta el mal café de la máquina automática. Tenía ganas de ver la reacción de sus compañeros, las felicitaciones, los abrazos, quizás incluso un poco de envidia. Claudia nunca había sido una mujer vanidosa, pero algo dentro de ella anhelaba ese reconocimiento. Tal vez era el embarazo. Tal vez otra cosa. El edificio de la firma estaba inusualmente callado. El vigilante de la entrada, más ocupado mirando su celular que prestando atención, ni levantó la vista cuando ella entró. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Claudia, sin ocultar su sorpresa. Hoy jornada reducida, dijo él sin apartar la vista de la pantalla. Mañana hay feriado o algo así. No estoy seguro. Claudia murmuró algo, subió al segundo piso y caminó por el pasillo casi a oscuras. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido del transformador del pasillo. Al llegar a la puerta de su oficina, se detuvo. Iba a empujar el picaporte cuando escuchó algo. Un sonido ahogado. Gemidos, muy suaves, pero inconfundibles. Frunció el ceño. Se acercó con cautela. Los ruidos venían de la oficina del director general.
Se pegó al marco de la puerta, incrédula. Dudó un instante, pero finalmente giró la manija y empujó. La puerta se abrió sin resistencia. Y allí estaba él. Ernesto. Su esposo. Y con él, Sofía Lagos, la hija del socio principal de la firma. Ambos la miraron con los ojos desorbitados, atrapados en el acto. Claudia no dijo nada. Sus pupilas no parpadeaban. Parecía un cuadro pintado con rabia y asco. Luego, sin pensar, golpeó con el puño el monitor más cercano y gritó. ¿Así es como me pagas? Sofía intentó cubrirse. Ernesto, aún con los pantalones mal abrochados, fue hacia ella. No fue lo que parece, alcanzó a decir. La bofetada que recibió fue seca, precisa, sin rastro de contención. «Que te den», susurró Claudia, dándose media vuelta. Salió del despacho, bajó las escaleras de dos en dos y cruzó el vestíbulo como una ráfaga. Afuera, la ciudad seguía su rutina indiferente, pero para Claudia todo había cambiado. El cielo estaba más gris, los rostros de la gente le parecían borrosos, las voces lejanas. Entró en casa como un huracán. Al ver su expresión, tía Isabel lo comprendió todo sin necesidad de palabras. Se sentó junto a ella en el suelo y permanecieron en silencio. Claudia no podía calmarse. No lloraba. Respiraba hondo, como si el aire doliera. Y de pronto, un espasmo brutal le atravesó el bajo vientre. Se dobló. Cayó de espaldas, con las manos sobre el estómago. Un grito inhumano le salió del cuerpo, como si no fuera suyo. Isabel corrió a llamar una ambulancia. Cuando volvió, Claudia ya estaba inconsciente. El parto fue complicado. Cuando Claudia despertó, una enfermera le dijo que había sido un niño. Le preguntó si quería verlo. Claudia negó con la cabeza. Pues vaya parto más difícil, dijo la enfermera. Y no quiere ni verlo, tráigamelo, interrumpió Claudia con voz tensa. Y déjeme sola. La enfermera obedeció. En cuanto estuvo con su hijo en brazos, Claudia comenzó a llorar. No era llanto dulce. Era áspero, contenido durante años. El bebé extendía los brazos. Buscaba algo. Claudia recordó la conversación que había escuchado días antes, entre aquellas dos mujeres. Ahora entendía su desesperación. Ya no tenía marido. Probablemente tampoco trabajo. Días después, Ernesto apareció solo en forma de nota. Le pedía perdón. Claudia la rompió sin terminar de leerla. No quería explicaciones, no quería reconciliaciones. Había quemado ese puente. Renunció a su trabajo una semana después del alta. No podía seguir allí, entre oficinas que olían a traición. Pasó los días cuidando de su hijo, Leo, y ayudando a su tía en todo lo que podía. Unos meses más tarde, recibió una llamada de una antigua compañera del colegio, Daniela Mendieta. Ahora vivía en Cuenca y trabajaba en una empresa de limpieza industrial. Tenemos vacantes. El sueldo es bueno. Mucho mejor que allá. Y mira, aquí los hombres no son como los de allá. Son fuego puro. Tal vez encuentres uno de verdad. Claudia no tenía intenciones románticas. Solo quería seguridad para su hijo, y un respiro para su tía. Aceptó la oferta. El trabajo era sencillo, limpiar oficinas, mantener orden en instalaciones grandes. Pero el sueldo era 3 veces mayor que en su anterior empleo. Era suficiente. Dejó a Leo al cuidado de Isabel, armó una maleta con lo justo y tomó el bus hacia el norte. Claudia trabajaba turnos dobles, sin quejarse. Soñaba con juntar lo suficiente para traer a Leo a Cuenca y alquilar un departamento digno. Cada noche, antes de dormir, revisaba fotos del niño en su celular, buscando en ellas fuerzas para seguir. Pero el pasado, como suele ocurrir, no había terminado con ella. Un día, mientras limpiaba el piso 5 de un edificio de oficinas, recibió una llamada inesperada de su tía Isabel. Necesito contarte algo, es sobre Ernesto. Claudia sintió un vuelco en el pecho. ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? No. Está preso. ¿Qué?
La tía Isabel, con tono cuidadoso, explicó lo que sabía de oídas. Ernesto había escalado rápidamente en su empresa, incluso llegó a ser gerente de operaciones. Pero, según los rumores, estaba involucrado en una red de desvío de fondos junto con otros ejecutivos. Dicen que fue todo por culpa de la misma Sofía Lagos y su papá, añadió la tía. Pero a él le cayó la peor parte. Lo sentenciaron a 5 años. Claudia no respondió de inmediato. No lo deseaba preso. Nunca lo odió lo suficiente para eso. Pero tampoco sintió lástima. Lo que sintió fue algo más complicado, un vacío seco, como si alguien le hablara de un desconocido. No me lo llames mi Ernesto, dijo al fin, con voz cortante. Lo nuestro acabó. Y no necesito saber más. Guardó el teléfono sin despedirse. Luego se apoyó en la pared del pasillo de limpieza y cerró los ojos. El aire olía a cloro, a metal mojado. Pensó en Leo, en su tía, en la vida que estaba construyendo con las manos peladas y los pies cansados. Pasaron 7 años. Ernesto salió de prisión un día de diciembre, flaco, envejecido, con el cabello ya moteado de canas. Respiró profundo al cruzar las rejas y miró el cielo nublado. Nadie lo esperaba. Sus padres ya habían muerto. La casa familiar estaba vendida. No tenía a dónde ir. Caminó por horas hasta llegar al centro de la Tacunga. Con los pocos billetes que tenía, se metió a una cafetería popular y pidió un muslo de pollo con arroz. No sabía cuándo volvería a comer algo así. Pero justo cuando iba a dar el primer bocado, una mano pequeña se coló en su plato. Ernesto atrapó la mano con rapidez. Era un niño de unos 8 años, sucio, con una chaqueta raída y los zapatos sin agujetas. Suélteme, señor. No lo haré otra vez, dijo con voz temblorosa. Ernesto lo soltó. El niño tropezó y cayó, derramando platos. El dueño del local se abalanzó sobre él, gritándole. «Deje al niño». Intervino Ernesto, extendiendo un par de billetes. «Fue culpa mía». El dueño se calmó al ver el dinero. Ernesto ayudó al niño a sentarse frente a él. «Come», le dijo, empujándole el plato. El niño devoró el pollo en segundos. «¿Cuántos días llevas sin comer?» El niño levantó 3 dedos, todos cubiertos de grasa. «Me llamo Leo. Vivo con mi mamá. Pero está enferma. Ya no se puede levantar de la cama». Ernesto sintió que el estómago se le encogía. Pidió más comida para el niño y le preguntó. «¿Cómo se llama tu mamá?» Claudia Herrera Salas. El mundo se le vino encima. Ernesto dejó que el niño comiera en paz. Luego se levantó, lo siguió, y le pidió que lo llevara con ella. Leo, confiado por la comida, aceptó. Cruzaron varias calles hasta llegar a una casa antigua, de 3 pisos, antes usada como colegio público. Ahora estaba dividida en habitaciones que alquilaban a familias de bajos recursos. Leo empujó una puerta oxidada. «Aquí vivimos. Antes teníamos un apartamento bonito, pero mamá lo vendió cuando se enfermó la abuela. Ahora solo estamos los dos». Ernesto entró detrás del niño. El cuarto era pequeño, mal iluminado. Sobre una cama metálica, bajo una manta gris, yacía Claudia. Pálida, delgada, los ojos cerrados. Respiraba con dificultad. «Mamá, vino un amigo», dijo Leo, dejando un billete sobre la almohada. Claudia abrió los ojos, apenas. Tardó unos segundos en enfocar. Cuando vio a Ernesto, su expresión se endureció. «¿Cómo me encontraste?» «Tu hijo me encontró a mí», respondió él. Pidió a Leo que saliera a jugar en el pasillo con su carrito. Luego se sentó en el suelo, junto a la cama. No tenía derecho a estar allí. Pero estaba. «Pensé mucho en ti, todos estos años», dijo. «Y en el daño que te hice. En cómo perdí todo por una traición estúpida. Pagó justo por pecador. Pero lo merecía. No buscaba verte. Pero conocí a Leo. Es mi hijo. Y no sé cómo decirte que lo siento». Claudia no respondió de inmediato. Luego murmuró. «Te perdoné hace tiempo.
Pero eso no te hace parte de mi vida otra vez. Ernesto asintió. La cubrió con la manta. Llamó a Leo. Lo sentó en su regazo. ¿Sabes quién soy? Leo negó con la cabeza. Soy tu papá. El niño lo miró con incredulidad, luego buscó con la mirada a su madre. Claudia asintió, en silencio. ¿De verdad? ¿Eres mi papá? Preguntó al fin. Sí, dijo Ernesto. Y no me voy a ir otra vez. A fin de mes, cuando Claudia recuperó algo de fuerza, Ernesto organizó el traslado. Ella, Leo y él mismo se mudaron a una casa en las afueras de Pelileo, que había pertenecido a los padres de Ernesto. Llevaba años cerrada. Las paredes necesitaban pintura, las ventanas nuevos marcos. Pero tenía algo que no se compraba: silencio, árboles y una parcela donde Leo podía correr sin peligro. La casa no tenía lujos, pero sí esperanza. Ernesto se comprometió a repararla poco a poco. Consiguió empleo como ayudante en un aserradero local, gracias a don Hernán, un vecino amable que le prestó herramientas y confianza. El primer mes, incluso le adelantó la mitad del sueldo. Con esto alcanzas para arreglar la fachada y comprar comida, dijo mientras descargaban tablones en el patio. En primavera te consigo más madera. Leo, emocionado con la mudanza, no dejaba de hacer preguntas. Papá, ¿vamos a tener un árbol de Navidad? Claro, respondió Ernesto, poniéndolo sobre sus rodillas. Pero no iremos al bosque. Esta vez lo compramos en la feria. Mamá, vamos por el árbol. Gritó Leo, corriendo hacia la casa. Salieron los tres juntos por la verja rota. Caminaban lento, riendo, como si no hubiera pasado todo lo que pasó. Como si el presente no fuera tan precario. Como si lo importante estuviera, al fin, reunido. Las semanas pasaron. Ernesto trabajaba de sol a sol. Claudia mejoró poco a poco, y Leo empezó a asistir a una escuelita del sector. El aire de la sierra, decían los médicos, le estaba haciendo bien a todos. Una tarde, mientras Ernesto reparaba una de las ventanas, Claudia se le acercó con una taza de café caliente. ¿En qué piensas? En que nunca imaginé volver aquí. Ni con ustedes. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Ernesto la miró. No sabía si pedir una segunda oportunidad. No sabía si eso era justo. ¿Crees que todavía hay futuro para nosotros? Claudia no respondió con palabras. Solo le tendió la mano. No era un sí. Pero tampoco un no. Era algo más valioso, una apertura. Los meses se volvieron años. Leo creció. Empezó a destacar en matemáticas. Claudia, cuando se recuperó del todo, retomó su trabajo como contadora, pero desde casa. Empezó a recibir encargos de negocios locales y pequeñas empresas rurales. Ernesto, con el tiempo, fue ascendido en el aserradero. Ya no era ayudante. Tenía a su cargo a 5 personas. Se ganó el respeto de todos. Y, aunque no hablaba mucho de su pasado, tampoco lo ocultaba. La gente del pueblo decía que eran una familia rara, pero firme. Cada año, el árbol de Navidad era más grande. La casa más sólida. Y los silencios entre Claudia y Ernesto más cortos. Una Navidad, mientras ponían las luces en el porche recién reparado, Leo sacó una hoja de papel y la colgó en la punta del árbol. En ella había escrito con letras torcidas: Gracias por no rendirse. Claudia y Ernesto se miraron. A veces, los hijos comprenden lo que los adultos ni siquiera se atreven a decir. Esa noche, con las luces encendidas, una sopa caliente en la mesa, y un niño dormido sobre el sofá, entendieron algo esencial: lo perdido no siempre se recupera. Pero lo que nace después, con esfuerzo, a veces es más verdadero que lo anterior. Ya no eran los mismos. Pero eran más fuertes. El futuro seguía siendo incierto. Pero ya no estaban solos para enfrentarlo.